Hola, vamos a ver en esta cápsula el tema del narrador. Vamos a ver tres tipos de narradores que son los fundamentales y vamos a hacer al final un poquito de ejercicio para que ustedes puedan ver si se comprendió adecuadamente o si hay que revisar nuevamente este tema. Vamos. Bien, el narrador es un ser ficticio que aparece en las obras literarias y entonces es parte, ese narrador, es como la tercera punta de un triángulo que está formado por el texto literario propiamente tal, por el autor o creador y por esta voz que pone en contacto al texto, sea poema, cuento, novela, obra dramática, epopeya, etcétera, o bien y al autor, que es la persona real que está escribiendo ese texto. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos: la escritora mexicana Ángeles Mastretta, el escritor español José de Espronceda, el escritor ruso Anton Chekhov y el uruguayo Horacio Quiroga. Esas son personas reales. Entonces, para poner en contacto a este texto y a este autor con nosotros que estamos leyendo, está esta voz, que es la tercera punta del triángulo, decía, que es el narrador. Y finalmente nosotros que somos los lectores. Bien, en los géneros literarios todos tienen esta voz que hace este contacto entre texto, autor y lector. Por ejemplo, en el género lírico esa voz se llama hablante lírico, ¿sí? En el género dramático se llama hablante básico y en el género narrativo es donde se llama narrador. Bueno, como decía, hay varios tipos y son tres los fundamentales, de los cuales se derivan varias otras denominaciones que ya son más sutiles, pero hay que tener clara esta base que estamos viendo hoy. El primero es el narrador omnisciente. ¿Ya? Se reconoce muchas veces como una especie de pequeño dios, porque este narrador que narra en tercera persona, que es impersonal, no sabemos quién es, se ubica desde fuera del relato y por eso se es un heterodiegético, o sea, fuera de la diégesis o historia. Este ser lo sabe todo lo que sucede dentro de su historia, lo que los personajes piensan y lo que los personajes sienten. Es el más antiguo y el más común. ¿Eh? Nosotros leemos novelas de todas las épocas, cuentos de todas las épocas, epopeyas, etcétera, y el narrador es de este estilo. Aquí hay algunos ejemplos de cuentos que los estudiantes de primer año conocen, como son el de la tía Chila, el cuento El Hijo y el cuento El Beso. Entonces, en todos ellos se da este mismo estilo de narración. Un segundo tipo es el narrador protagonista. ¿Eh? Aquí tenemos al lado a una niña que es conocida por todos, que es Ana Frank, ¿sí? Que escribió su diario, que es lo más publicado y leído, pero que escribió también algunos cuentos que han sido menos difundidos. Bueno, este narrador protagonista es una voz que narra ahora en primera persona y a diferencia del anterior, entonces es personal. Nosotros sabemos quién es subjetivo. Em, Como se ubica dentro de la historia, entonces se llama homodiegético. Está dentro de la diégesis o historia. Y por lo tanto nos va a contar lo que siente y percibe desde su propia perspectiva. ¿Ya? No nos va a decir lo que piensan o sienten otros personajes, puede darlo a entender, pero básicamente va a estar siempre desde la perspectiva personal. ¿Ya? Acá hay dos ejemplos. Hay un pequeñísimo fragmento del diario de Ana Frank, ¿ya? Y en que se dirige directamente al lector, y enseguida hay otro ejemplo que es un trocito de un cuento de Jorge Luis Borges, escritor argentino, que se llama El otro Borges, ¿no? Donde él se hace como
si fuera el protagonista de su propia historia, digamos, mezclando realidad y fantasía. Es fantasía finalmente, puesto que es un cuento. Ese es el narrador protagonista. El tercer tipo es el narrador testigo. ¿Eh? El narrador testigo está incluido también en la narración, igual que el protagonista, pero solo cuenta lo que él ve, ¿ya? Porque él dice, él lo hace en calidad de testigo porque no protagoniza. Entonces es metadiegético, reflexiona o informa lo que ve. ¿Ya? A veces toma la primera persona y a veces toma la tercera persona, cuando está contando lo que ocurre con otros personajes, pero él solamente es un observador. ¿Ya? Em, Narra desde un punto de vista concreto. Por ejemplo, hay novelas en que él dice encontrar un diario de vida de otra persona, ¿no? Y entonces él solamente las va a dar a conocer. Como por ejemplo en La Dama de las Camelias. Ahí se supone que él encuentra un diario de Marguerite Gautier, de la protagonista, y entonces nos va a contar a nosotros los lectores qué es lo que pasó en su vida. ¿Ya? En otros casos, el protagonista es un amigo, otra persona, como vamos a ver enseguida el caso de una pareja famosa del área de la novela policial, que son Sherlock Holmes y el doctor Watson. Entonces, el narrador se supone que es el doctor Watson, pero de verdad, digamos, quien es el héroe de todas las historias es su amigo Sherlock Holmes. ¿Eh? Entonces, según eso puede estar más o menos cerca de la acción, como en el caso del doctor Watson que acompaña a Holmes, o bien puede estar más alejado, como decía, como este señor que encuentra un diario, digamos, de la protagonista, y entonces empieza a investigar, etcétera, etcétera, y nos cuenta su historia. Ese es el narrador testigo, ¿ya? A veces también llamado narrador personaje. Este narrador testigo o personaje, hay tres tipos o subtipos fundamentales. No nos vamos aquí a detener mucho en esto, pero es información adicional y ustedes pueden revisarla una vez que terminan de ver este video, si gustan devolverse y revisarlo con mayor profundidad. Uno es el testigo impersonal, que a modo de fotografía o cine va siguiendo la acción que otro protagoniza. Otro es el testigo presencial, como aquí está como el caso, decía, del doctor Watson. ¿Eh? Y el tercero es el informante, que transcribe los hechos como si fuera algo, un documento oficial, es como una especie de cronista. ¿Eh? Y acá hay un ejemplo que es el cuento El informe de Brody de Jorge Luis Borges. Ahí se utiliza este tipo de narrador. ¿Eh? Estos son los tres tipos, digamos, o subtipos, decía, de narrador testigo. Pero los fundamentales son el omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, el protagonista y el testigo. ¿Ya? Vamos a hacer ahora un poquito de ejercicio a ver si lo comprendieron con claridad. Aquí, como es un poco más extenso, les voy a pedir que se detengan un momento en esta diapositiva. Yo solo voy a leer el primer ejemplo, pero ustedes, por favor, deténganla hasta que hayan respondido todos los cuatro ejemplos que están. En la primera, es de una novela que se llama El Lazarillo de Tormes, del siglo XVI, de España. Dice, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en las sepulturas del olvido, pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade. ¿Qué tipo de narrador es? Bien. Luego entonces hay un segundo ejemplo. La mañana del 4 de octubre, Olegorio Olía se levantó más temprano de lo habitual. Y sigue. ¿Eh? El tercero, hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Finalmente dice, llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuántos hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, etcétera, etcétera. Una vez que ustedes hayan
dicho qué tipo de narrador se da en cada caso, vamos a revisar. Aquí están las respuestas. Si contestaron los 4 ejemplos bien, entonces felicitaciones. Si se equivocaron en alguno o más de uno, entonces por favor devuélvanse para que puedan revisar exactamente cuál fue el error. ¿Ya? Quería hacer un comentario sobre el último ejemplo. Fíjense que aquí dice protagonista, pero, ¿ya? Eso es porque en este fragmento exactamente es un narrador protagonista, pero si uno lee la novela del cual está sacado el ejemplo, que es la novela Moby Dick, se da cuenta que más adelante él el protagonista es otro, él está contando la historia de otro, de un capitán que está ahí enloquecido tratando de cazar a la ballena Moby Dick. Entonces, muchas veces pasa eso, que en un libro hay una parte en que hay un tipo de narrador y luego uno se da cuenta que de verdad era otro distinto. Y a veces hay más de un tipo de narrador también. Pero para saber eso vamos a ir avanzando en la enseñanza media y descubriendo todos los secretos de los narradores literarios. Gracias.